Bendiciones a todos, les habla su pastor y amigo Luis Boscán, saludando desde acá de Maracaibo, Venezuela. Una vez más tengo el privilegio de traer una enseñanza relacionada con las Parashá, las cuales han traído bendición en nuestras vidas. La de hoy se llama Parashat Ki Tavo y es la Parashat número 50, contenida en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 9. El día de hoy vamos a comenzar con el episodio que tiene por título Leyes respecto a la ofrenda de las primicias. Usted se puede ubicar en su Biblia en el capítulo 26, versículo 1. Ahí vamos a estar comenzando con la escritura. Dice así, del versículo 1 al 2 del capítulo 26. Y sucederá que cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Eterno tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para establecer su nombre. Estamos hablando que el Eterno Dios le estableció a los hijos de Israel ordenanzas relacionadas con la ofrenda, con la primicia en este caso. La primicia, su nombre en hebreo es Bikurim, y la palabra lo primero es Reshit. Es decir, cuando dice la escritura, se sucederá que cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Dios te da y tomes posesión de ella, dice tomarás lo primero. Ese lo primero es Reshit. Y primicia, como dije anteriormente, es Bikurim. Lo primero, Dios quiere lo primero de nuestras vidas. Y lo primero tiene que ver con un corazón que se rinde a Él. Porque solamente una persona consagrada, una persona que realmente camina en adoración, puede darle a Dios lo primero. Lo primero es el primogénito de nuestros frutos. Estoy hablando que puede ser producto de nuestro trabajo, estoy hablando del producto de nuestro esfuerzo, estoy hablando del producto de nuestra adoración. El Eterno lo estableció en su palabra, lo estableció en su Torá, que lo primero es para Él. El primogénito de los hijos, dice la Escritura, que Dios se lo exigía a los hijos de Israel. Incluso en nuestras propias vidas, con nosotros los hijos de Dios, somos los primogénitos que abrimos la puerta para que el Eterno establezca lo que Él ha hablado proféticamente sobre la tierra de Venezuela. Nosotros abrimos esa puerta, nosotros abrimos brecha, nosotros abrimos las puertas de lo que Dios está hablando sobre Venezuela proféticamente. ¿Quiénes? Los primogénitos del Eterno Dios. Así que, continuando, dice, traerás lo primero de las primicias de tu tierra a la casa del Eterno tu Dios. Según el pensamiento rabínico, habían 7 formas de traer la ofrenda Bikurim delante del Eterno. Dios estableció parámetros, estableció estatutos, y así los define el pensamiento rabínico, que esta era la manera a través de la cual se presentaba delante del Eterno la primicia, lo primero. Una de ellas es que se llevaba al lugar que Dios escogía, dentro de la tierra prometida. ¿Cuál era ese lugar que Dios escogía? Recuerden que el tabernáculo o Mishkan era temporal, por eso es que ellos lo armaban y lo desarmaban, estilo kitipón. Todas las piezas del tabernáculo eran removibles del lugar, porque ellos estuvieron en el desierto durante 40 años, pero no se iban a quedar en el desierto. Era algo transitorio, algo temporal. Y por supuesto, había un lugar que Dios, y así lo dice proféticamente el Eterno a través de Moisés, Dios había escogido un lugar en el cual ellos se iban a establecer, y en ese lugar ellos iban a presentar en el altar de Dios las primicias, las ofrendas, los sacrificios, por supuesto, delante del sacerdote que las iba a recibir. Y este lugar es el templo, que luego iba a ser construido. Cuando ellos iban a ser establecidos en la tierra prometida, ellos iban a tener que construir el templo. No era ya el tabernáculo temporal donde estaba en ese momento específico los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, en esa forma que Dios se lo reveló a Moisés para que fuese un tabernáculo que se pudiera construir en ese momento, pero a la vez pudiera ser removible, por cuanto estaban moviéndose de un lugar al otro, sino que en este caso iban a construir el templo, y en el templo de Jerusalén es donde ellos presentaban los sacrificios, las ofrendas cada año, la ofrenda de Pesach, la ofrenda de Sukkot, las ofrendas diarias, todo y cada uno de los sacrificios ordenados en la Torá, ellos lo presentaban en el templo.
Uno de ellos, por supuesto, era el lugar que el Eterno había escogido para que se presentaran allí las ofrendas. También tenían que presentarlo en una canasta. Aparte de presentarlo en una canasta, se hace una declaración verbal. Además de hacer una declaración verbal, es una confesión que ellos hacían delante del Dios eterno, agradeciendo a Dios. Además de eso, tenían que hacer la entrega de un sacrificio. Además, ellos cantaban, ellos adoraban al Señor en ese momento, y se hacía una ceremonia de tenufá o mecimiento, que es la ofrenda mecida. Ellos mecían la ofrenda delante del Eterno como una muestra de adoración, una muestra de agradecimiento. Y por supuesto se pernoctaba en el lugar. Eran actos que ellos hacían según el pensamiento rabínico de adoración delante del eterno Dios al momento de presentar el bikurim, de presentar las primicias. Dice el capítulo 26, verso 3: y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy a el eterno mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestro padre que nos daría. Ellos tenían que hacer una declaración verbal delante del Dios eterno, a través de la cual ellos les decían a Dios una forma de identificarse con su nación, identificarse ellos como linaje escogido de Abraham, según la carta en este caso, como linaje de la promesa que Dios le dio a los patriarcas. Ellos manifestaban a través de esa declaración verbal que eran parte del pueblo de Israel, que Dios los había sacado de Egipto por causa de la promesa, con mano extendida, con brazo poderoso. Y aparte de eso, era una muestra de que ellos habían recibido la herencia, la heredad de la tierra que Dios les había prometido, que Dios había sido fiel. ¿Por qué? Al igual que Dios les dijo a los hijos de Israel que ellos tenían que pronunciar la palabra de Dios al momento de salir, de caminar, de ir en cualquier lugar donde ellos estuvieran. Ellos tenían que susurrar la palabra, porque era una forma de ellos recordarse a sí mismos, de hablar la palabra, de edificarse delante de Dios con la Torá. Ellos también tenían, cuando presentaban la ofrenda, cuando presentaban la primicia, ellos tenían también que pronunciar verbalmente esta muestra de agradecimiento y de reconocimiento que el Dios fiel, que el Dios todopoderoso estaba con ellos y Dios los había introducido en esa tierra. Entonces, había personas que no habían nacido aún, pero por causa de que los padres entraron en la tierra prometida, ellos entraron con los padres. Y en esas generaciones que no habían nacido aún, que vinieron mucho tiempo después, cuando ya el templo fue construido en Jerusalén, todas esas generaciones que luego presentaban su primicia, presentaban sus ofrendas en el templo de Dios, esas generaciones tenían que decretar verbalmente que ellos habían entrado también en la tierra que Dios había jurado a sus padres que les había de dar. ¿Por qué? Porque ellos también tenían que declararse como parte de ese pueblo que también estaba delante del Señor, delante del Dios Todopoderoso. Estaban también bajo la obligación de cumplir la Torah, de cumplir los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las ordenanzas que Dios estableció en su Torah, combinados por el eterno Dios. Pero aparte de eso, iban a caminar en la bendición que establece la Torah. Iban a caminar no solo en la obligación, en los preceptos que Dios, a través de los cuales Dios los estaba combinando, Dios los estaba coercionando, sí, esa es la palabra, para que los cumplieran, sino que también iban a caminar, si cumplían esos preceptos, en las bendiciones, en las maldiciones y las bendiciones que Dios estableció en su palabra. Entonces, cuando ellos se presentaban, no estoy hablando en este momento que Moisés les está haciendo un recordatorio y les está hablando, los está exhortando, les está dando una orden de parte del Dios eterno, sino que hablando ya proféticamente de esas generaciones que se presentaban, por ejemplo, en el templo que construyó Salomón. Cuando ellos se presentaban en Jerusalén y presentaban su bikurim, su reshit, delante del Dios Todopoderoso, ellos también hicieron esa declaración verbal. Y los hijos de ellos también. Yo puedo imaginarme la belleza de ese momento, y es una enseñanza para nosotros, para ti, para mí hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa aptitud? Porque es una aptitud. Dios está mirando el corazón. La Escritura dice que cuando Dios vio a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel, Dios consideró el corazón y consideró la ofrenda. Porque la ofrenda era el aroma del corazón. Cuando Dios vio la ofrenda de Caín,
Dice la Escritura que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Pero dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque en la ofrenda de Abel hablaba del aroma de su corazón. Nuestro primer altar es nuestro corazón. Nuestro primer altar está dentro de nosotros. Luego nosotros presentamos el sacrificio en el altar de Dios. Pero si el altar primero, que es el mío, está arruinado, lo que yo presente, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, sea cualquier compromiso delante del Dios eterno a través del cual yo esté expresando mi adoración, yo esté expresando mi agradecimiento, o sencillamente estoy cumpliendo con los estatutos y los preceptos de la palabra. Al yo presentar mi ofrenda al Dios eterno, Dios va a ver lo que está detrás de esa ofrenda. Estoy hablando de que detrás de esa ofrenda hay toda una vida. Estoy hablando de que detrás de esa ofrenda está el esfuerzo, está la sangre, es decir, el trabajo, el sudor, las lágrimas. Todo eso sube como ofrenda delante de Dios. Entonces no es un asunto de verlo. Hay mucha gente que critica el diezmo, critica la ofrenda, inclusive en el pueblo de Dios. Todo esto se critica en muchos lugares, no todo, por supuesto, pero es porque no nos hemos enfocado en el corazón. No nos hemos enfocado donde Dios se está enfocando. Dice que Dios miró a Abel con agrado. Dice que Abel le dio a Dios de lo más gordo de lo que tenía él de sus ovejas. Entonces, honrar al Señor. Dios dice que Dios honra a quienes le honran a Él. Honrar a Dios. Si yo realmente tengo un corazón que quiere honrar a Dios, yo voy a darle a Dios lo primero. Cuando se hable de lo primero, se hable de las primicias, yo no voy a pensar en primer lugar en mis intereses personales, porque eso me habla a mí de que mi vida no está rendida a los pies del Señor. Si yo no pienso primero en el Señor y yo le doy a Dios una supuesta primicia, y esa supuesta primicia no está relacionada con mi corazón, porque mi corazón lo primero no es Él, no hay una conexión entre lo que estoy entregando con mi corazón, y ese es el meollo del asunto. La primicia debe estar conectada con mi corazón. Lo primero debe ser Dios en mi corazón, y la expresión física de mi corazón es lo que yo le estoy presentando a Él en el altar. Entonces imagínense la belleza de los hijos de Israel cuando se presentaba el padre, la madre, los niños, la esposa, y presentaban esa ofrenda delante de Dios como olor fragante, y ellos, como dice allí el pensamiento rabínico, lo presentaban en una canasta, el producto de su trabajo, de su esfuerzo. Podían ser frutos. Aparte de eso, de presentarlo en la canasta, presentaban un sacrificio, hacían una declaración verbal, pernoctaban allí en la noche, se postraban delante de Dios, cantaban. Aparte de eso, mecían la ofrenda delante de Dios. Era bello, es hermoso esto. Realmente, si hoy en día nosotros nos dedicáramos a estudiar las Escrituras de una forma más profunda, y viéramos realmente el corazón de Dios en medio de todo esto, y viéramos realmente cómo Dios quiere que le adoremos, realmente nuestras ofrendas y nuestras primicias tendrían para nosotros una connotación mucho más profunda y más poderosa. No sería un acto religioso, no lo daríamos porque nos están obligando, nos están manipulando. Realmente es un acto de adoración, y lo daríamos como un acto de adoración al Dios eterno. Continuamos en el capítulo 26, verso 5, el cual nos enseña lo siguiente, la Torá, la palabra de Dios. Dice así: y responderás y dirás delante del Eterno tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esto es parte de la declaración verbal. Ellos no solamente era una descripción de agradecimiento a Dios, sino que empezaba con este tipo de declaraciones. Sin embargo, aquí vamos a encontrar que hay una disyuntiva desde el punto de vista del pensamiento rabínico, debido a que se nos dice en este pasaje de la Escritura que el tipo de declaración verbal con el que comenzaban los hijos de Israel cuando se presentaban delante del sacerdote de turno, ellos no solamente presentaban la primicia, el bikurim, del reshit, de lo primero de sus frutos, sino que ellos también lo acompañaban, como expliqué anteriormente, con una declaración verbal, en la cual ellos comenzaban manifestando que su padre era un arameo errante, que luego se residió en Egipto, y allí ellos fueron oprimidos. Y así comienzan a narrar la historia que antecede
hasta finalizar diciendo que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa y los estableció en la tierra, bendiciéndolos, y por medio de esa bendición que Dios les había dado, por medio de la cual estaban disfrutando de la tierra prometida, ellos, producto del esfuerzo y de su trabajo, presentaban el fruto de la tierra prometida. Eso era para Dios agradable, muy agradable. Pero la disyuntiva surge en que dicen que su padre era un arameo errante. Una posición del pensamiento rabínico afirma que se dice que a este arameo errante, suponen ellos que es Jacob, porque no puede ser Isaac, porque Isaac no fue, en este caso específico, según lo que ellos explican, a Padán Aram, sino que Jacob, como él fue el que se trasladó a Padán Aram, donde estaba el hijo de Betuel, que era Labán, el padre el hermano de Rebeca, y el padre de Raquel, la mujer de Jacob, en este caso específico se les llamaba arameos a los que habitaban en Padán Aram. Padán Aram es donde residía la familia de Abraham. Abraham tenía un hermano que se llamaba Betuel. Cuando usted estudia la historia en Génesis, se va a dar cuenta que este hermano de Abraham, llamado Betuel, es el padre de Labán y el padre de Rebeca. Rebeca fue la mujer de Isaac. Isaac y Rebeca fueron los padres de Jacob y Esaú. Como cuando tuvieron el altercado Jacob y Esaú, considerando Jacob que su hermano le había tomado su primogenitura, la escritura dice que Rebeca le dijo a su hijo Jacob que se fuera a Padán Aram, donde estaba la familia de Abraham, la familia de su padre Betuel. Entonces aquí la disyuntiva surge en que, según este pensamiento rabínico, quien se estableció allí fue Jacob, pero Jacob jamás fue descendiente del ancestro del hijo de Sem, que se llamaba Aram, sino que por haberse establecido en Padán Aram, ellos fueron llamados arameos y él se estableció con ellos, según esta forma de este pensamiento. Es decir, Sem tuvo un hijo que se llamaba Aram, sin embargo este Aram no fue ancestro de Abraham, y por cuanto no fue ancestro de Abraham, tampoco fue ancestro de Isaac y tampoco fue ancestro de Jacob, sino que el ancestro hijo de Sem, de Abraham, Isaac y Jacob, era Arfaxad. Otra cosa, la disyuntiva con el otro pensamiento es que el otro pensamiento dice que la traducción correcta es que comienza diciendo no que nuestro padre fue un arameo errante que luego se residió en Egipto, sino que nuestro padre salió por causa de ser maltratado o ser perseguido por un arameo. Continuamos entonces con nuestra parashá en el siguiente episodio, y son leyes con respecto al diezmo segundo, capítulo 26 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Fíjense que el corazón de Dios, tan maravilloso, tan lindo, que el deseo de Dios es que nadie tuviese necesidad. Entonces Dios bendecía a unos, por causa de la bendición que unos recibían, todos iban a ser igualmente bendecidos. Y el deseo de Dios era que todos y así lo dice el pensamiento rabínico, se hartaran, es decir, que todos tuviesen lo suficiente, no solamente para ellos, sino para darle a otros. Porque en sí el deseo de Dios es no solo bendecirnos a nosotros, sino que nosotros seamos canales de bendición, seamos instrumentos a través de los cuales los demás puedan recibir de eso que estamos nosotros recibiendo. Y fíjense que en ese momento, según el sacerdocio arónico y según lo que se estableció para este momento del primer pacto en la Torá, se establecía específicamente que había un diezmo específico que era el Maser Shenim. Este diezmo se le entregaba a los sacerdotes del linaje de Aarón, pero había otro diezmo que se entregaba tanto al tercer año, es decir, la primera etapa de los 3 años, luego la segunda etapa de los 3 años, que es al año sexto, dentro de los 7 años. Ese periodo se contaba por 7 años. Y en la primera etapa,
que es el primer tercer año, allí ellos tenían que dar una ofrenda que era el maser aní, que era el diezmo para los pobres, para el huérfano, para el extranjero, para la viuda, y el otro era el maser rishon. El maser rishon se le daba también, en este caso, a los levitas. Todo esto sucedía dentro de esos 7 años, en estos periodos, 2 periodos, 3 años cada uno. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hacía esto? Para que nadie padeciese necesidad, para que los hijos de Israel, cada uno de lo que había sido bendecido, de lo que había producido su tierra, ninguno padeciese necesidad. Qué bello y qué maravilloso sería que hoy en día nosotros tuviésemos una cultura de que cada cierto tiempo bendecimos a las personas que están a nuestro alrededor. Si hay una persona que está en necesidad, se establece un tiempo específico para bendecir. Realmente si escudriñamos las Escrituras y vemos la palabra de Dios, podemos entender por qué estos pueblos eran pueblos tan prosperados, por qué no había pobreza. Una forma de reducir la pobreza es tener un corazón dadivoso. La Escritura le dice en la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a los ricos, que les manda a los ricos de este siglo, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que sean dadivosos y que sean ricos en buenas obras. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos, bendiciendo es como somos bendecidos, teniendo un corazón dadivoso delante de Dios es como vemos la abundancia sobre nuestras vidas. Dice el capítulo 26, verso 15, dice: mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra donde mana leche y donde mana la miel. Fíjense que cuando ellos entregaban el diezmo delante del Dios Todopoderoso, lo presentaban al sacerdote de turno dentro de la ciudad que Dios, y el lugar que Dios escogiera. Como dije anteriormente, se refería proféticamente al templo que iba a ser construido posteriormente. En ese momento era Moisés hablándole al pueblo, estaban en Moab, y obviamente en ese momento el templo no existía. Ellos estaban moviéndose a través del tabernáculo, y cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés ya no estaba. Moisés habló todo esto proféticamente, pero una vez se construyó el templo, entonces los hijos de Israel tuvieron un lugar en el cual todo esto podía llevarse a cabo. Estoy hablando de la entrega del diezmo, la entrega de las primicias. Mucha gente hoy en día dice que el diezmo no es vigente, incluso dentro del pueblo de Dios. Critican el diezmo, creen que algunas posiciones dicen que solo hoy en día está vigente la ofrenda. Por cuanto el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios, dice que él habla solo de la ofrenda. Sin embargo, quiero decirle algo y que quede bastante claro. Hebreos 7 nos habla de un sacerdote que tenemos nosotros, que es el sumo sacerdote Yeshua, y la Escritura dice que Yeshua es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto tiene una trascendencia tremenda, porque recuerde usted que los diezmos, de acuerdo a lo establecido en el primer pacto dentro de las ordenanzas, se le entregaban al sacerdocio arónico, al sacerdocio del linaje de Aarón, que eran los levitas. Sin embargo, hoy en día nosotros no estamos bajo el sacerdocio arónico, sino que en el pacto renovado, por medio de la sangre del Cordero, como nos dice Hebreos, tenemos un sacerdocio perfecto, no un sacerdocio de débiles hombres que pecaban, que fallaban, como Aarón, que tenía que cada año no solamente presentar expiación por el pueblo, sino por sí mismo, por cuanto era un hombre imperfecto. Nosotros conocemos los errores y las fallas que tenía Aarón, sus debilidades de carácter al momento del becerro de oro. Estamos hablando de Yeshua. Yeshua no tenía fallas. Sin embargo, porque hoy en día no estemos bajo el sacerdocio arónico, no significa que la Torá y que sus preceptos de la Torá, que sus mandamientos, que sus misbot están abolidos, están confirmados por Yeshua, están perfeccionados en Yeshua, pero la esencia está allí. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el diezmo, señoras y señores? ¿Cómo podemos decir que el diezmo no está vigente si tenemos un sacerdote perfecto, hecho más sublime que los cielos? Si tú tienes un sacerdote hecho más sublime que los cielos, ¿cómo puedes decir que el diezmo no está vigente? Tienes un sacerdote hecho perfecto,
que la Escritura dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por medio del cual se doblará toda rodilla de lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria del Padre. Ese es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ese es el sumo sacerdote que hoy ministra delante del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo puedes decirme tú que el diezmo no es vigente? En el pacto renovado, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, se nos dice que tenemos un sacerdote, según el orden, un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero mayor a Melquisedec. Yo creo, en mi posición personal, no lo estoy estableciendo como una doctrina, pero yo creo que Melquisedec era el mismo Yeshua, antes, por supuesto, de venir a la tierra como el Dios encarnado. ¿Por qué razón? La Escritura no lo narra de una forma que eso es lo que nos deja entrever, lo que nos deja ver las Escrituras. Dice la Escritura, la palabra de Dios, que Melquisedec no tenía genealogía. Dice la Escritura que Yeshua fue semejante a Melquisedec en la forma en que se presenta Melquisedec. Algunos dicen que Melquisedec estaba hablando de uno de los hijos hablando de Sem. Otros tienen otras posiciones, pero en mi posición personal era Yeshua. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Entonces el diezmo no es un asunto del sacerdocio arónico, el diezmo es mucho antes del sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque el diezmo no es un asunto en este caso específico, de como dicen algunos, de que si la Torá está o no abolida, de si el Antiguo Testamento. El diezmo es un asunto de sacerdocio. Mientras el sacerdocio esté vigente, el diezmo está vigente. Creemos que el diezmo continúa vigente. Las ofrendas es un acto de nuestra adoración, es un aroma de nuestro corazón, no tiene límites la ofrenda. Sin embargo, no creo en la ofrenda, no creo en el diezmo como un acto de manipulación. Creo en el diezmo como un acto de adoración. La manipulación es algo jezabélico. La manipulación tiene que ver, por supuesto, con la influencia, la persuasión del hombre para tratar de forzar una acción de parte de otro hombre sin la dirección del Espíritu de Dios. Es decir, obviamente el Espíritu de Dios nunca jamás nos va a guiar a forzar a nadie ni a persuadir de la manera en que lo hace el hombre. Es decir, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, vino para convencer, pero lo hace a su manera y nos guía a su manera. Pero no creo en la manipulación. El diezmo está vigente, señores y señores. Y Dios nos ha enviado, Dios nos ha presentado su palabra, nos ha dado su palabra para instruirnos acerca de los sacrificios que tenemos que presentar delante de Dios. Con esta enseñanza culmino esta parashá número 50, Kitabó, esperando que haya sido de bendición para tu vida, esperando que cada día profundicemos más en la palabra, porque soy un fiel convencido de que solo a través de su palabra tú y yo podemos ser edificados y podemos crecer en la estatura del varón perfecto. Le bendigo grandemente y que sea de madurez para tu vida.